Eres bueno, 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 bueno. Bien, le invito a abrir sus Biblias, mis amados hermanos, en la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, nos vamos a concentrar hoy en el capítulo 10, versos del 38 al 39. Hebreos capítulo 10, verso del 38 al 39. Y le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: la fe y la perseverancia. Repito, la fe y la perseverancia. Hebreos capítulo 10, versos del 38 al 39. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. La fe y la perseverancia. Hemos podido ir estudiando a través del epístola a los Hebreos en los pasados domingos y apreciar lo que es la importancia de la fe y específicamente de este asunto de la perseverancia. Perseverancia obviamente es seguir hacia adelante pese a las oposiciones y obstáculos que uno tenga en el camino. Eso es perseverante. De hecho, cuando hoy día en los llamados motivadores, básicamente lo que exhortan es eso, a seguir hacia adelante. Sin embargo, las Escrituras ya nos los habían prescrito siglos y siglos atrás. La palabra de Dios. La perseverancia, precisamente, para que se pueda llevar a cabo, hay que tener una gran fuerza de espíritu. Hay que tener una gran convicción. Porque ciertamente la vida humana no es fácil. Ciertamente a veces uno puede tener unas metas en la vida. Uno puede tener inclusive las mejores intenciones. Y en lo que nos concierne en esta tarde, en lo que es caminar en la vida de fe, podemos decir como el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo una vez que fue advertido por el Señor diciéndole: Pedro, tú me vas a negar. Y él le dijo: no, yo no te voy a negar. Inclusive estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y creo que Pedro fue honesto. Yo creo que Pedro sí amaba a Jesucristo. De hecho, eso lo podemos evidenciar que una vez que Jesucristo pues resucitó, lo fue a buscar. Y 3 veces le preguntó el maestro a Pedro si le amaba, si él le afirmó. Y Jesucristo nunca le cuestionó esas afirmaciones. Pedro amaba al Señor. Lo que sí es que él tenía un concepto muy alto de él como persona. O sea, no consideró sus debilidades. No consideró que pese al amor que él pueda tener por el Señor, sin embargo, iban a haber situaciones tan impactantes en su vida que lo podrían llevar a decir cosas que él mismo no sentía. En esta tarde precisamente quiero enfocarme en este asunto de la fe y la perseverancia, puesto que nosotros no somos diferentes a ellos. El Señor, en su momento, cada uno de nosotros recibimos su gracia, donde abrió nuestro corazón para ser receptivo a este precioso mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo trabajó en nuestras vidas, aún de antemano. El Señor trabajó de manera en que ese mensaje que para nosotros en algún otro momento no nos resultaba simpático, no nos resultaba atractivo, sin embargo, ese día
sí se nos hizo no solamente simpático, aún más, provocó en nosotros algo que el ser humano jamás podría hacer si no es por la intervención divina, y es el arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados y el reconocer que vivir a espaldas de Dios no nos lleva a otro lado que no sea a la perdición. Entendimos que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ese sacrificio fue perfecto y que no solamente Él murió, sino que también resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y viene por segunda vez. Pudimos experimentar lo que se conoce el nuevo nacimiento, como dice en 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que va más allá de un acto emocional, porque ciertamente las emociones no las podemos separar de nuestra vida. Los seres humanos tenemos emociones. Y qué linda es esa emoción cuando el Señor abrió nuestros corazones. Pero al mismo tiempo, sí, aunque las emociones son buenas, sin embargo, la vida cristiana no se puede caminar por emociones, sino que es por convicciones. Y precisamente en eso entra la fe y la perseverancia, en las convicciones. Así, en el capítulo 11 de los Hebreos, cuando se habla acerca de la fe, se le presenta como aquella convicción de lo que no se ve. Es una convicción. O sea, nosotros caminamos en la vida espiritual y ciertamente por causa de las dádivas de Dios y sus expresiones de amor sí sentimos gozo y emociones, pero si dejamos que sean las emociones los que dicten nuestro caminar en Cristo, es peligroso. ¿Por qué? Porque hay momentos que no sentimos cosas muy positivas. Hay ocasiones que hermanos en la fe nos pueden fallar. Pueden ocurrir decepciones, no solo en la iglesia, sino más allá de la iglesia, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. Tú puedes tratar con todos tus esfuerzos de levantar esa familia conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, pero a veces las cosas no salen por causa de que los mismos miembros de nuestra familia no son perfectos y también tienen sus luchas y sus dudas y sus confusiones, y el que no vayan las cosas posiblemente como aspirábamos a lo ideal de cómo debe ser una familia, eso puede llevar a desánimo. Y yo lo he visto mucho en el ministerio pastoral, donde hay personas que han dejado la fe, frustrados porque posiblemente su esposa todavía no ha venido a la fe, frustrados porque sus hijos todavía no han venido a la fe, frustrados porque ese padre, esa madre no han venido a la fe, y entonces han retrocedido. Y eso pues es tristemente es más común de lo que nosotros podemos pensar. También pues podemos tener esa tentación a retroceder al decepcionarnos de nosotros mismos. Porque créame que no solamente nos podemos decepcionar de las expectativas que teníamos de un hermano o de una iglesia o de algún movimiento en particular, que hemos puesto unas expectativas demasiado altas. Yo me he percatado en el ministerio pastoral que hay personas que se han desanimado, pero es porque sus expectativas son irreales. ¿Me entiendes? Cuando digo expectativas irreales es que ellos esperan que todo el mundo sea perfecto. Y a veces también el concepto de perfección es muy subjetivo. Le explico. Para un legalista, otra persona es perfecta si se conduce como él cree que debe ser. ¿Y qué sucede? Como la otra persona no es tan legalista como el otro, se decepciona de aquel y entonces hasta le cuestiona la espiritualidad. Y cuando yo me refiero con legalista es que hay hermanos en la fe que pueden decir, mira, el fútbol es del diablo. Eso yo no lo veo porque eso afecta a mi vida espiritual. Puede ser que esa persona en particular tenga ciertos problemas, puede ser que para él el fútbol represente su vida, puede ser que se haya creado un tipo de adicción, un tipo de apego a ese fanatismo que le impida desempeñarse bien en la vida laboral, que falta el trabajo por ver un juego de fútbol, que no asista y esté con su familia por estar viendo un juego de fútbol, inclusive que no sirva al Señor por estar viendo juegos de fútbol. Y esos son casos bien terribles. Y entonces esa persona ha venido a Cristo y ha dicho, no, mira, yo para tener una vida balanceada, el fútbol lo voy a dejar en una esquina. Y qué bueno, gloria a Dios.
Dios trabaja con cada persona diferente. El problema es cuando él piensa que lo mismo tiene que repetirse en el otro. Y el otro a lo mejor sí le gusta el fútbol, pero lo ve de una manera saludable. Él se entretiene, le gusta, tiene su equipo, inclusive puede derramar una que otra lagrimita cuando pierde el de ellos, eso está bien, y puede brincar de alegría, pero sin embargo, esa afición no lo controla a él, no es algo que él lo idolatra y no le impide ni desempeñarse en la iglesia, no le impide ni desempeñarse en la familia ni en su área laboral. Entonces, ¿qué sucede? El legalista dice, bueno, yo me he privado de esto, pero este hermano no se lo priva. Entonces, pues, en lugar de decir, wow, gloria a Dios que para él eso no lo controla, pero a mí me controlaban, dice, no, él es el que está mal porque no hace lo que yo hago. Él está mal porque él no se ha sacrificado al nivel que yo lo he hecho. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona comienza a desanimarse y comienza a mirar a todos los que están alrededor como si fueran los que son un montón de pecadores, menos él. El problema de esto es que dentro de esa actitud lo que está evidenciando son dos cosas, inmadurez y pecado. Y él no se da cuenta. Está evidenciando que él es tan imperfecto como los otros. ¿Por qué? Porque está llegando el punto de cuestionar la devoción y el amor que una persona le tiene a Cristo sencillamente por sus pasatiempos. ¿Y qué sucede? Estos son ejemplos que hay veces que he visto creyentes que han dejado la carrera de la fe porque ellos mismos se han decepcionado. Que cuando tú los buscas y tú le dices, bueno, ¿por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás buscando del Señor? Y me dice, es que yo no doy el grado. Yo no doy el grado. Pero ¿quién estableció el grado? Y es que, vuelvo y le digo, él puso unas expectativas muy irreales. Y se decepcionado del mismo. Y le exhortamos, mira, aunque sea cojeando, ven a la iglesia. Aunque sea en debilidad, ven que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. Puesto los ojos en Jesús. Pero están tan enfocados en ellos mismos. Y el asunto es que ellos creen que están enfocados en la cruz. No es en la cruz. Ellos están enfocados en su desempeño y en el desempeño de los otros. Cuando el evangelio es estar enfocado ¿qué? En la cruz. Pero el punto de todo esto es que no es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros retrocedamos. No es la voluntad de Dios que nosotros que ya hemos conocido a Cristo, que nosotros caminamos en el Señor por causa de que hemos descuidado nuestra vida en el aspecto anímico, porque dejamos que las emociones nos controlen, o porque hemos puesto nuestra mirada en otras personas, o porque la hemos puesto excesivamente en nosotros, retrocedamos. Pero en esta tarde precisamente vamos a tratar esto de acuerdo al pasaje que nosotros tenemos ante nuestra consideración de Hebreos capítulo 10, versos del 38 al 39, y vamos a ver el papel tan hermoso que juega la fe y la perseverancia. Porque el Dios que nos ha dado el don de la fe, como lo dicen en Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ese que nos ha dado ese hermoso recurso y ese hermoso don de la fe, es el mismo también que nos va a llevar al puesto seguro, que nos va a llevar al final de la meta, en el nombre de ¿qué? Del Señor. Entonces, aquí, como habíamos apreciado en los pasados domingos, en el contexto, les repito, estos hermanos a los cuales iba destinados esta epístola estaban con una seria tentación de volver atrás. Y eran por las persecuciones, que ese es otro factor que a lo mejor nosotros no lo tenemos tan fuerte, tan agudo aquí, pero en otros lugares sí, es demasiado. Sus vidas estaban en juego. Habían sido despreciados por familiares, los habían despedido de sus trabajos. Y para ellos, debe decirle que le añado que en el primer siglo había una expectativa de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor como algo inminente. Todas las generaciones, después de la ascensión de Jesucristo, han anhelado que en su generación sea que Él venga. ¿Y por qué ha venido esa expectativa? Porque el mismo Señor dijo que Él iba a venir como ladrón en la noche. O sea, como es algo inesperado, pues obviamente esa esperanza de que Cristo venga por segunda vez es algo que lo ha albergado en los corazones de los cristianos por muchas generaciones.
Y aún más cuando las cosas se ponen tan y tan difíciles. Pero, ¿qué ocurre? Si no ha llegado el Señor por segunda vez, entonces quiere decir que no nos vamos a entregar a la deriva y vamos a decir, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos, ya yo no voy a seguir en este caminar cristiano. No, sino que el Señor nos invita a echar mano de los recursos que Él nos ha dado. Y de acuerdo al texto que nosotros leímos, ¿verdad? Solamente 2 textos. ¿Y por qué leí solamente 2 versículos? Porque para mí encierra todo lo que es el pensamiento del autor de los Hebreos en cuanto a la fe y la perseverancia. Y algunos de esos textos, tanto anteriores como posteriores, los vamos a presentar en esta exposición. En cuanto a la fe y la perseverancia, lo primero que debemos tener ante nuestra consideración, y pueden anotarlo allí en sus libretas o pueden anotarlo, guardarlo en sus mentes, es que debemos recordar que la fe, escuche bien, la fe, ese maravilloso don del Señor en nuestras vidas, es lo que nos ha traído hasta aquí hoy. Escuche bien, ese maravilloso don que es la fe, es lo que nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí hoy. Yo le aseguro, ¿verdad? Y no es porque lo sepa, aunque en algunos casos como pastor lo sé, pero no lo sé todo porque no todos comparten toda su vida, como ustedes tampoco yo le he compartido toda. Pero de algo sí estoy completamente seguro, que ha habido momentos donde lamentablemente se nos ha venido por la mente decir, wow, ¿valdrá la pena seguir? ¿Valdrá la pena seguir? ¿De verdad que no estaré yo perdiendo el tiempo? ¿De verdad que con tanto lo que yo he sufrido, con tanto lo que me han traicionado, con tanto inclusive con lo que yo he fallado, ¿valdrá la pena seguir? Y le voy a decir algo, usted y yo no estamos solos en esto. Usted y yo no somos más pecadores que los demás por esto. Todos los llamados creyentes verdaderos han pasado por momentos de duda. Y por momentos de flaqueza. Y por momentos de batalla espiritual. Y no me daría el tiempo para mencionar todos los personajes bíblicos. Pero está el mismo profeta Jeremías en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento que se conoce como Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hombre fogoso, el hombre que tenía celo de Dios y que preparó el camino del Señor. Luego, cuando estaba encarcelado, él mismo le mandó a decir a los discípulos, mira, pregúntale a él si él era el que había de venir o tengo que esperar a otro. Y él fue el que bautizó a Cristo. ¿Pero por qué estaba en esa condición? Mi hermano estaba en la cárcel, le iban a cortar la cabeza. En ese momento de confusión, en ese momento de ansiedad, en ese momento de humana debilidad. Y a muchos creyentes se les olvida que somos vasos de barro. Algunos creen que son todopoderosos. Aquí el único todopoderoso es Dios. Aquí el único perfecto es Jesucristo. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Escritura. Y no justificamos nuestra flaqueza, nuestras debilidades, sino que somos realistas. Queremos hacer lo mejor para el Señor y por el Señor, pero encontramos esta batalla en nuestro corazón. La encontramos. Ahora, de la misma manera que ese pensamiento de abandonar la fe o de dejar de congregarnos o dejar de servir al Señor nos ha venido a nuestra mente, sin embargo, algo ha ocurrido que hoy usted está aquí. Y hoy usted me está sintonizando por YouTube. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta la fe lo ha traído hasta aquí. Que a pesar que han venido esos momentos como aquel atleta que está en esa competencia y está fogosamente allí y dice, ay Dios mío, yo creo que yo no voy a llegar, creo que me queda oxígeno para eso. Y está este concepto que se conoce en el deporte como el segundo aire, y es como que de momento saca una fuerza y sigue y llega.
Pero en el proceso ha pensado no pocas veces decir, no, voy a seguir hacia adelante. Pero ¿qué ocurre? Esa convicción que tiene, ese recuerdo que tiene de todo lo vivido anteriormente, de todo su entrenamiento, de todas sus luchas, de todo lo que conllevó llegar a ese momento, le da las fuerzas para seguir hacia adelante. Recordemos, la fe nos ha traído hasta aquí. En Hebreos capítulo 10, versos de 32 al 34, y hago lectura de esos versos en otra versión de Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, o sea, el autor de los Hebreos a la iglesia, dice, recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. O sea, si hoy usted y yo nos encontrásemos con este dilema de que por las decepciones que tengamos, por los desánimos que tengamos de decir, bueno, ya yo no me voy a congregar, ya yo no voy a buscar del Señor, o dejaste de congregarte por esto, yo te exhorto a que reflexiones en lo que estoy leyendo. Primero, recuerda de aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Recuérdate de esos primeros días. Esos días cuando conociste a Cristo. Esos días donde perseverabas en la fe. Esos tiempos donde se caracterizaba, como el apóstol Juan dijo en Apocalipsis, el primer amor. Y dice, aquellos días donde enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. O sea, esos sufrimientos que ellos tenían presentes no eran nuevos, ya habían pasado. Y ellos estuvieron firmes. Lo que ocurre es que, óigame, si uno se cansa, es cierto. Pero él está apelando, fíjense, recuerden esos momentos donde enfrentaron esos sufrimientos, pero siguieron firmes. Continúa la lectura, dice en Hebreos 10, 32 a 34. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución. Y en otros ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. O sea, en otras palabras, él está diciendo, mira, recuérdate, tú sufriste por todo eso. Y hubo momentos sumamente más difíciles que otros. Y aún en medio de esa dificultad, tú ayudaste a otros. Los ayudaste a los que estaban sufriendo lo mismo. O sea que tú fuiste un instrumento de consolación para otras personas. Tú también le dijiste a otros, no te apartes. ¿Y por qué te apartaste ahora? Recuérdalo. O sea, tú estabas pasando por momentos difíciles, pero sin embargo estabas en ese ímpetu de convicción, de fe, de confianza en el Señor. Y eras uno que no solamente soportaste lo que estaba pasando en tu vida, sino que animaste a los que estaban por lo mismo. ¿Qué pasó? Pues entonces reflexiona, recuerda. Dice, se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando ustedes les quitaron sus propiedades. Miren para allá. Le está hablando a los destinatarios originales. ¿Entiendes? Hasta cuando fueron despojados de sus propiedades, ustedes lo soportaron. Y dice en esta versión, siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. O sea que la fuerza de todos ellos estaba en la esperanza de esa ciudad que Dios había hecho, que estaba en la eternidad, de las cuales nada puede venir a afectarlo, donde ladrones no entran ni hurtan, ni se puede tampoco depreciar, ni afectarse porque está hecha con las manos de Dios. Todo lo que tenemos aquí es temporal. Todo. Estos edificios son temporales, esto se va deteriorando y nuestro cuerpo físico también se va deteriorando. Pero cuando en este aspecto de lo que es la fe y la perseverancia, ese es nuestro ánimo, y es cuál, que yo no estoy enfocado en lo que perece. Yo no estoy enfocado en lo que veo porque lo que yo veo es temporal. Pero sin embargo, lo que no veo, o sea, en términos de la fe, es eterno. Entonces eso me permite enfrentar mi presente con ánimo, con las fuerzas suficientes de llegar hacia donde Dios ha determinado que yo llegue en mi peregrinar en esta tierra. Hermano, si usted, tanto los que están aquí presentes como los que me ven en este canal de YouTube, usted luego de haber pasado por muchas dificultades
hoy está experimentando dudas y hasta una consideración de abandonar la fe o de no congregarte más o no de servir al Señor, el Señor te dice, primeramente recuerda que la fe te ha traído hasta aquí. Recuerda cómo soportaste antes. Y si soportaste antes y esa fe te sostuvo porque es un don de Dios, quiere decir que vas a seguir hacia adelante. Bendito sea su nombre. Que es cuestión de entonces detenerse y preguntar cuál sea el buen camino. Porque nuestras debilidades humanas nos pueden distraer, nos pueden desorientar. Y entonces, ¿qué sucede? Yo me detengo y digo, Señor, y aquí estoy haciéndome eco de un texto que está en Jeremías, yo me detengo y considero cuál sea el camino. Y si es el camino antiguo, por ahí voy a caminar. ¿Y cuál es el camino antiguo? Yo aplicándolo aquí a Hebreos, el camino antiguo es el del primer amor. Es el camino antiguo de que por la fe, a pesar de lo que estaba pasando, tú seguías hacia adelante. Es ese camino antiguo que a pesar de que tú estabas hasta sufriendo y tú te animabas a ti mismo por la fe que Dios te ha dado, tú animabas a otros a seguir hacia adelante. Por lo tanto, continúa. Porque cuando pase el tiempo, mirarás hacia tu presente, que en el futuro va a ser tu pasado, y vas a decir, Señor, lo pude superar. Lo pude superar por medio de ¿qué? De la fe. Porque lo segundo es que la fe no solamente, tenemos que recordar que es la fe lo que nos ha traído hasta aquí, sino que la fe nos estimula a la perseverancia. La fe nos estimula ¿qué? A la perseverancia. Óyeme, siempre para las cosas tenemos que hallar estímulo para hacerlo. Para todo. ¿Okay? Recuerdo que yo tenía un compañero cuando estaba estudiando mi doctorado que lo más difícil del doctorado es hacer la disertación y la tesis. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil, esa te la van corrigiendo capítulo a capítulo y a veces tú después de haber hecho muchos papeles y los envías, luego el supervisor de tesis te puede decir, no, eso no creo que va para ningún lado. Y oh my goodness, y hay que entonces o arreglar lo que hay o trabajar de nuevo con eso. Y recuerdo que yo tenía unos compañeros que estaban acá en otros estados, pero nos comunicábamos por internet. Y yo me desanimé. Llegó un momento que yo dije, yo me quedo mejor con los cursos que ya yo aprobé y olvídate, lo importante es el conocimiento que obtuve porque esto está duro. Y se lo compartí a un compañero que estaba acá en los Estados Unidos de la misma clase graduanda. Entonces él me dijo, yo estoy igual que tú, pero Pacheco, mira lo que yo tengo aquí. Y fue que en la oficina él puso el marco donde se supone que va un diploma y estaba vacío, pero estaba puesto ahí. Y yo le digo, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Que estás celebrando que no lo vas a terminar? Me dice, no, yo me estoy animando para poner lo que va ahí. Y todos los días cuando digo que no voy a hacer nada, digo, no, yo tengo que ponerle un diploma a ese marco que está ahí. Así que tú haz tú lo mismo. Mira, a ver, vamos a animarnos. Y él me animaba, yo no puse el marco, no lo hice, porque imagínate, mi esposa me dice, tú estás loco, Carlos, tú poniendo un marco ahí sin nada. Pero él sí lo hizo. Y pudimos terminar. Y cuando terminamos, recuerdo que él manda una foto y dice, viste, yo por la fe sabía que eso iba a estar ahí. Y está ahí. Entonces él se animaba de que decía, si el Señor nos ha traído hasta aquí, vamos a terminar. Entonces, en la perseverancia, en la fe, en la vida cristiana, nosotros, mis queridos hermanos, la fe nos estimula porque nos pone los ojos puestos en Jesús. Es Jesús, bien lo dice en el capítulo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué ánimo, qué estímulo tenemos en observar a Cristo! En observar a Cristo en su humanidad, que dice en el verso 3,
considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo lo soportó todo para lograr cumplir el propósito del Padre. ¿Y cuál era el propósito del Padre? Ir a la cruz para morir por ti y por mí. Para salvarnos eternamente, para hacer un sacrificio perfecto, para que hoy estuviéramos aquí recordando nuestro pasado y cómo Dios nos ha sostenido hasta aquí y tener el ánimo de reconocer que así también nos llevará hacia la eternidad. Bendito sea su nombre. En Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36 dice, y esta es otra versión, dice, así que no pierdan la valentía, dice esta versión. No pierdan la valentía. Hay un texto, ¿verdad?, que se cita de los evangelios, que Jesucristo dice, el reino de los cielos sufre violencia, y algunas versiones dicen, y los valientes lo arrebatan. Otra versión dice, los violentos. En otras palabras, pero el peso de la idea está en que el reino de los cielos a veces se puede hacer difícil humanamente hablando, pero los valientes, los violentos la arrebatan. O sea, implica que el Señor nos da la fuerza y nos da el coraje en términos positivos de seguir. Dice así que no pierdan la valentía que tenían antes. O sea, Dios nos dio por medio de la fe la capacidad de enfrentar lo que teníamos antes. Por lo tanto, no la pierdas hoy. ¿Por qué vas a decir que no te vas a congregar más? ¿Por qué vas a decir no voy a servir más al Señor? ¿Por qué vas a decir no, ahora no voy a seguir? ¿Qué vas a hacer? ¿Volver atrás? ¿Es un avance? Eso puede ser de momento un aparente alivio, puede ser un consuelo, pero a la larga, si tú eres un verdadero hijo de Dios, eso no te va a ayudar para nada, al contrario, te vas a sentir peor. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú no eres de los que retroceden. Los hijos de Dios podemos tener momentos difíciles, como dije anteriormente, pero no somos de los que retroceden. Porque lo tercero es lo siguiente, la fe nos asegura hasta el final. Él mismo dice aquí en Hebreos 10:39, nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás. Mire que dice esta paráfrasis. Nosotros, o sea, el autor de los Hebreos está hablándoles sobre las posibles consecuencias o el escenario de alguien que fuera apóstata de la fe, o sea, que dejara la fe, y en los versos anteriores está describiendo lo terrible que puede ser una situación como esa, pero él está diciendo, pero ustedes no les va a pasar eso. Porque no somos, y él se incluye, Reina Valera dice aquí, no somos de los que retroceden para perdición. Esta paráfrasis que acabo de leer dice, pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás. Wow, qué peso. De los cobardes, o sea, él le llama cobardes a los que dejan el arado. Él les llama cobardes a los que teniendo ya enfocados dicen, no voy para atrás, no voy para seguir hacia adelante. Les llama cobardes. Dice, que se vuelven atrás y se pierden, sino los que se salvan por su fe, dice esta paráfrasis. O sea, nosotros seguimos por la fe. La fe nos da valentía. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, y el mismo apóstol Pablo en ese mismo contexto le dice a Timoteo, acuérdate de quién te educó, acuérdate de que esto, lo otro. O sea que cuando vienen momentos en que nos vemos tentados a volver atrás, debemos entonces sentarnos y remontarnos a todos los buenos tiempos que hemos tenido con el Señor. Y debemos remontarnos a cómo aún en los malos tiempos, sin embargo, teníamos una entereza de carácter y un valor y un deseo de seguir. Y decimos, mira, aunque falte lo que falte, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos hemos tenido esos momentos también. Los hemos tenido. Esos momentos donde, así como un púgil en el ring le da un golpe y una rodilla cae, sin embargo dice, no, yo me voy a levantar. Así también los hemos tenido. Y Dios ha glorificado y hemos crecido espiritualmente y otros nos han visto y hemos sido motivo de estímulo para ellos.
Wow, porque le voy a decir algo. Usted y yo todos somos de influencia. Todos, todos. Usted no lo sabe, pero usted tiene admiradores en secreto. Y cuando digo admiradores no es que usted esté buscando gloria ni de esas cosas. No, no. Es que le quiero decir que hay personas que no se lo han dicho, pero lo observan y han sido estimulados por su perseverancia en el Señor. Han dicho, mira, esta hermana ha sufrido, óigame, que muchas cosas está, ay Dios mío, que mucho ha pasado y sin embargo sigue firme. Sigue firme. Ay, este hermano, mira, yo sé la historia de él, eso, qué cosas no le ha pasado a él. Y yo lo veo que todavía sigue con su Biblia en mano, sigue buscando del Señor, sigue sirviendo a Cristo. Entonces, usted no lo sabe, pero usted es motivo de bendición y de estímulo de ánimo para otros. Pero al mismo tiempo, si retrocedemos, podríamos ser un motivo de decepción. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no se me ponga triste, porque nosotros no somos de los que retroceden. Sí somos de los que tenemos momentos difíciles, sí. Sí somos de los que a veces lloramos. Sí somos de los que hasta podemos decir disparate. Yo he dicho disparate. ¿Usted quiere saber un disparate? No voy a seguir más en esto, Michelle. Ya. Olvídate. Voy a dejar todo el ministerio y me voy. Olvídate de esto. Ya, esto se acabó. Ya, yo no aguanto esto. No aguanto esto. Mala paga, malos amigos, malo de todo. Me voy. Las cosas no salen como uno espera. Y empiezo por ahí a decir una sarta de disparate. Y mi esposa muy paciente, todo los escucha. Pero muy respetuosa, no se me ríe en la cara. Y luego, después nada, me acuesto a dormir y al otro día ya me ve haciendo el sermón otra vez. Y me dice, míralo, siguió. Siguió. ¿Sabe qué? Porque hasta el Señor escucha nuestros disparates. Y yo entiendo que el Señor me mira y dice, Carlos, desahógate, tú necesitas ventilarte también. Ana necesita ventilarse, Anthony necesita ventilarse, todos necesitamos ventilarnos. Y cuando nos ventilamos, el Señor nos dice, come y descansa, que el largo camino te resta. Y así mismo descansamos y nos vemos todavía en la carrera de la fe, bendito sea su nombre. Y todo porque su misericordia y su gracia nos acompaña, bendito sea su nombre. Óigame, compañeros de ministerio que me ven y ahora, posiblemente la grabación de este video, ¿a ti te ha pasado eso? No te has atrevido a decirlo. Pero no el 100%, el 1000% de los pastores sufren eso todos los lunes y tú lo sabes. Pero sabes que seguimos, no porque somos masoquistas, sino porque nos sostiene el Señor y nos da fe. Sígase adelante, mi hermano. Dice en 1 Pedro 1:5, y con esto culmino, por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Qué lindo esto. O sea, la fe nos asegura llegar hasta el final. Gloria a Dios. Repito, por medio de la fe, dijo Pedro, y lo está diciendo alguien que lo vivió. Pedro no era un teólogo de escritorio. Pedro se hizo teólogo a los pies de Jesús y pasando por las tempestades de la vida, haciendo ministerio. Pedro predicaba a la gente, Pedro fue encarcelado por Cristo, de ahí salió toda su teología. Y él dijo aquí, por medio de la fe, el poder de Dios les protege. Gloria a Dios. Nosotros por esa fe que Él nos ha dado, Dios nos protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Para terminar, mis queridos hermanos, la fe y la perseverancia, ¿qué implica? Recordemos, la fe que Dios nos ha dado, nos ha traído hasta aquí. Y hoy, 2021, ¿verdad? ¿Qué estamos?
porque a mí con todo esto de la pandemia y todo, hasta yo confundo los años. Hemos pasado pandemia, situaciones económicas, decepciones, tristeza, pérdida de seres queridos. Duro. Estamos aquí hoy. La fe nos ha traído hasta aquí. El Señor también, esa fe nos ha estimulado a perseverar, aun cuando a veces no tenemos las fuerzas. A veces cuando no tenemos ninguna, el Señor nos multiplica, dice en Isaías. Gloria a Dios. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gracias, Señor. Y la fe nos asegura llegar hasta el final. Llegaremos a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo que me resta ahora es la corona de vida que Dios tiene para los que guardan y esperan su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Llegaremos en el nombre de Cristo. Eres bueno.